Dar paso a Moisés, como decía Clara. Moisés le tenemos por aquí, le vamos a añadir. Aquí está Moisés. Hola, Moisés. Buenas tardes. Perfecto, se te oye muy bien. Te presento y te doy paso ya, ¿vale? Por cierto, tu ponencia, tu presentación, ¿la tienes? Sí. Está ahí, ¿no? Ujú. Vale. Sí, sí. Esta que está aquí, vale. Vale, vale. Es que le has llamado Rubén y me estaba despistando muchísimo, vale. Vale, vale. Bueno, te presento. Moisés Jiménez nos trae una ponencia que ha titulado Modelos con ciática, aspectos históricos, sociales, culturales y ergonómicos de la postura. Moisés es fisioterapeuta en el Departamento de Salud Laboral de la Diputación Valenciana, es profesor asociado de la Universidad de Valencia, fisioterapeuta pediátrico en el Instituto Valenciano de Audifonología, máster en salud escolar, es ergónomo y psicosociólogo. Y además es vocal en la SEFIT, en la Sociedad Española de Fisioterapia del Dolor, y en el blog de la SEFIT también podéis leerle. Es muy interesante siempre todo lo que dice. Bien, vamos a compartir su presentación. No. No, vale. O sea, Claro, ¿la comparto yo o...? sí, 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 sí. Súbela tú. Tienes que darle tú. Si da fallo, yo sé que la tengo guardada por ahí, pero tendría que estar dándole clic. Mejor que la subas tú. Mira a ver si no nos da fallo. Aquí ¿Aparecen? aparece. Ujú. La voy a añadir. Perfecto. Ahí está. Pues todo tuyo, me salgo y luego me junto otra vez contigo para las preguntas. Muy bien. Gracias, Rubén. Bueno, quiero dar así rápidamente las gracias a la organización, a todos los que estáis ahí. Estáis realmente hermosos con vuestros pijamas y vuestras tazas de cafés y vuestras batamantas. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Y bueno, vamos a ver un poco de qué hablamos. Quiero empezar pidiendo disculpas porque en una jornada de fisioterapia no voy a hablar de fisioterapia. Eh, Vamos a ver temas un poquito más de actualidad. Vamos a hablar de pandemias, vamos a hablar de políticos, vamos a hablar de nazis, vamos a hablar de arte y sobre todo vamos a hablar de modelos con ciática. Siempre que pongo esta diapositiva, sobre todo entre mis alumnos o entre compañeros, despierta ciertas reacciones. Algunos empiezan a tener sudores fríos, empiezan a tener taquicardias y empiezan a pasarlo realmente mal. Siento si a alguno le está pasando esto. Os dejo esta, que seguramente os otorgue un poquito más de calma y de tranquilidad. Y bien, es cierto que esta sería un poquito la representación del paradigma postural que sigue imperante hasta ahora a nivel no solo médico sino social. Y, y mi ponencia va encaminada a plantearnos por qué ha llegado a tener tanto peso esto. Realmente se ciñe simplemente a criterios biomecánicos, se está ciñendo absolutamente a criterios ergonómicos o hay algo más. Pues vamos a verlo. Y para ello vamos al principio. Bueno, hemos ido un poquito demasiado al principio, creo. Pero bien, en la antigüedad el concepto de postura simplemente tenía connotaciones sobre todo religiosas, espirituales. Era lo que le daba la humanidad al hombre y era lo que le acercaba a su divinidad, a su Dios, a sus dioses. Aquí podemos ver como el piltrafilla de Adán aún no es nada, está tirado en el suelo en una postura desastrosa, pero se está empezando a incorporar en el momento en que Dios le infunde de vida. Se convierte en hombre y por tanto adopta una postura, se está irguiendo, adopta esa postura más elevada. Cuando le preguntaron a Platón acerca cuando le preguntaron a Platón
sobre qué hacía humano al hombre, él contestó que el hombre era el único animal que caminaba sobre dos patas, que caminaba bípedo y que no tenía plumas. Por ello, Diógenes de Sinope, el famoso Diógenes indigente que vivía en un barril, se presentó en la Academia de Platón, arrojó un pollo desplumado y mientras gritaba, este es el hombre de Platón. A lo que el pobre Platón tuvo que meterle el añadido de que además el hombre era el único animal que tenía las uñas anchas y planas. No solo en cuestión religiosa, sino también en criterios estéticos, podemos ver que en la antigüedad esa postura rígida que consideramos bella se tenía en cuenta. Podemos ver desde la postura genú de los egipcios, pasando por el serpentinato, por el contraposto de grecorromano. No se considera esa postura rígida como algo bello, como algo a tener en cuenta como un canon estético. Y no será hasta el siglo XVI cuando aparezca realmente referencias acerca de cómo debe de ser la postura, instrucciones de cómo debe de ser la postura. Y no aparecen en ningún manual médico ni en ningún manual de arte, sino que aparece en manuales militares del ejército prusiano, que, como podéis observar, ya se parece mucho más a esta postura de la plomada, vamos a llamarle, la postura que tenemos grabada en mármol en nuestras cabecitas. Esta postura no tenía, en principio, criterios, no tenía una finalidad pragmática, una finalidad práctica militar, sino que lo que pretendía era uniformar a ese ejército y dotarle de una disciplina militar, someterles a esa disciplina militar. Y aparece el término también rectitud ya no solo como algo físico, sino como el fenómeno de rectitud moral. Algo que a la gente de esa época, a la nobleza, a la alta sociedad de esa época y siglos posteriores, les encantó ese concepto de rectitud moral y de hecho diferencial de, por tener esa postura, me voy a diferenciar de los demás. Sobre todo, me voy a diferenciar de, obviamente, otras clases sociales que no van a adoptar esa postura. Entonces comenzó a educarse a los niños en base a tener ese hecho diferencial que tanto gustó. Esto desembocó finalmente en cositas un poquito bastante más desagradables, porque comenzó a tener tintes no solo de diferenciación de clases sociales, sino comenzó a meterse una diferenciación racial, comenzó a meterse una diferenciación patriótica y elementos como la eugenesia abrazaron este concepto y lo llevaron a su máximo esplendor, sobre todo en el siglo XIX y principios del siglo XX. También hubo gobiernos, hubo países, hubo pensamientos políticos que les encantó estas ideas relativamente bisoñas que estaban apareciendo. Como por ejemplo el fascismo en Alemania, que vieron esta postura como el paradigma del Lieberman alemán, ario, o el estalinismo, que por ejemplo Ernest Bloch nos define la postura como la ortopedia moral de la dignidad humana. Luego se trasladó al maoísmo. Vamos, que muchos gobiernos totalitaristas adoptaron esta idea diferenciadora, este hecho diferencial.
Aquí podéis ver, por ejemplo, en estos dos carteles de propaganda nazi real, a ver si a ver si podéis diferenciar entre el señor, el chico ario, buena persona y su postura, y el judío mala persona, avaro, y su postura. Por ello, se podía coger a alguien como este señor, este chico, con una postura bastante dejada, reprobable, pero a través de esa educación de la postura y a través de esa educación postural, se le puede educar en esa rectitud y llegar a hacer en un futuro alguien, que sea alguien en esta vida. Bien, hasta ahora hemos estado hablando de criterios religiosos, de criterios morales, de criterios políticos, pero no nos ha parecido aún lo que serían los criterios, digamos, médicos como tal. No nos están apareciendo los criterios médicos como tal. Y no será hasta finales del XIX, con las grandes epidemias, por ejemplo, de la tuberculosis, de la enfermedad de Pot, o el raquitismo, o por ejemplo, la polio, que eran enfermedades que se daban en la infancia, afectaban a la infancia, producían deformidades físicas y, por extensión, producían alteraciones en la postura. Claro, ¿qué pensaron los médicos de la época? Si tratamos esa postura en la población, podríamos usarlo como herramienta de prevención para estas enfermedades. Esto que nos puede sonar un poco tonto en principio, los médicos de la época lo vieron muy bien, y lo peor es que les funcionó. Aquellos niños que se les sometía a un régimen postural enfermaban menos. Claro, obviamente no enfermaban por la educación en la postura, sino en quiénes eran esos niños a los que se les estaba tratando. Pero esto ya se quedó muy grabado a fuego, y comenzó una campaña bestial en Centro Europa, sobre todo, y muy a lo grande en Estados Unidos, que llevó a unas asociaciones educativas muy intensas, unas campañas muy intensas en escuelas, que incluso desembocaron en cosas tan turbias como el escándalo de que se fotografiaron a cientos y miles de niños en Estados Unidos desnudos para evaluar su postura. Tuvo connotaciones también, incluso rozando la frenología, y ya se extendió totalmente por todo. Se establecieron unos criterios posturales y llevaron a cosas tan floridas como el Miss Perfect Spine de los quiroprácticos, que vamos, era una competición de belleza en la que se evaluaba, aparte de los cánones estéticos, se evaluaba como un canon estético más la postura y las radiografías. Curiosamente, esto se dejó de hacer en el momento en que le reconocieron políticamente como profesión que podía tratar la postura en los 60. Y esto nos ha llevado a aquí, pero es que esto es lo que yo estudié en la carrera, las tipologías posturales de Kendall, y es en lo que se basan las escuelas de espalda, por ejemplo. Por cierto, los Kendall se basaron para realizar sus trabajos en militares de élite, cosa que no lo veo muy representativo de la población, extenderlo a la población normal. Pero bueno, es lo que tenemos. No se diferencia mucho de esa clasificación de Sheldon que se daba en el 19, en el que se metían criterios como la raza como postura y demás. Bastante. Entonces esto sigue en los currículums de fisioterapia y sigue dentro de la profesión médica y dentro de la sociedad.
claro, ¿y qué ocurrió con...? Ya hemos visto un poquito el tema médico, pero también se dio un hecho curioso en el siglo XX, sobre todo en el periodo de entreguerras, que es lo que Josifón y Stiers llaman la guerra de la postura, que es que así como ya hasta nuestra actualidad, a nivel médico, esta postura de la plomada y otras posturas como la postura en estación 90-90 quedado totalmente grabados, a nivel social ha habido variaciones importantes. En el periodo de entreguerras, por ejemplo, tenemos la postura, se da la aparición de la clase media, el tema económico también tiene relación, más relajación a nivel económico y se produce esta relajación de la postura, por ejemplo, que se daba en las flappers de los años 20. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, esos arquetípicos rígidos de cine cambian a fenómenos como los de James Dean, en el que presenta cierta rebeldía en esas actitudes posturales, y ya llegamos a la actualidad en el que esa postura relajada se ve como un sinónimo más de calidad de vida. El estar tumbado en el sofá se ve como sinónimo de calidad de vida y una postura más relajada la puede tener incluso el presidente de Estados Unidos o puede tener una postura más reprobable el vicepresidente de España. Y respecto a los cánones estéticos, pues también ha habido una evolución, por llamarle de alguna manera. Porque tenemos desde la moda, por ejemplo, han seguido esos criterios de la alta sociedad, teniendo en cuenta el modelo grecorromano, la accesibilidad, una imagen más accesible después de la Segunda Guerra Mundial, esa arrogancia de los años 50, de los años 70 y luego el posmodernismo que nos ha llevado hasta la actualidad con estas maravillas de modelos con ciática. Quiero agradecer a Laura de la cuenta por ofrecernos recopilarnos estas auténticas obras de arte, estas maravillas, que si bien desde algunos sectores se reivindica como una llamada de atención desde el feminismo y una lucha contra lo que sería, la mayoría de los sociólogos lo ven como una evidencia de los estándares hegemónicos de la belleza como ficción, de presentarnos esa llamada de atención y de parecer que estoy combatiendo el statu quo cuando realmente lo estoy manteniendo. Bien, entonces tenemos estas imágenes que el único propósito que tienen es seguir moviendo esa maquinaria económica. Bien, hemos estado hablando principalmente de Occidente. Claro, pero si nos vamos a otras partes bueno, perdón, me he colado. No solo en la postura, sino que hay otras profesiones, os voy a dejar que adivinéis cuál, que también adoptan criterios posturales como para definir una especie de seña de identidad. Y aquí os pongo como muestra un pequeño botón para que lo podáis ver. Y como decía antes, disculpad, hemos estado hablando de Occidente, pero si nos vamos por el mundo, vemos que esos criterios posturales, esta postura marcada, no se da en otras partes del mundo. No tiene nada que ver, yo qué sé, con los Hadza de Tanzania o con la postura en Seisa japonesa o con la postura de los indígenas, de los Masái.
Claro, y lo que más llama la atención también es que cuando se ven la incidencia de cosas como el dolor crónico, el dolor musculoesquelético en estas poblaciones, parece que lo llevan bastante mejor que en muchas sociedades occidentales. Entonces, igual estos criterios que estamos siguiendo no son muy adecuados y vienen de donde vienen. Porque si miramos la correlación, buscamos la correlación que puede tener la postura y la clínica, vemos que es difícil encontrar una correlación directa, aparte de que hay muchos criterios, muchas otras variables detrás, pero tanto vayámonos a la región que vayámonos, cervical, torácica, lumbar, pelvis, miembro inferior, no somos capaces de ver esa relación entre postura y dolor, postura y clínica, o postura y cronicidad. Por tanto, se puede con una dismetría importante ser el hombre más rápido del mundo, se pueden cazar vampiros con una escoliosis importante y el cuerpo humano puede adaptarse de una manera increíble a una diversidad postural y una diversidad en cuanto a su fisionomía realmente envidiable. Y aún así, seguimos transmitiendo mensajes muchas veces que no tienen relación con esto. Seguimos transmitiendo mensajes que quizá estén teniendo un componente nocébico en nuestros pacientes basados en, como vemos muchas veces, en discursos espúreos y que no es nada nuevo, porque lo que antes era el móvil, lo que ahora es el móvil, antes eran los ordenadores, antes fue los libros y antes fue, no sé, las tablas de arcilla, seguramente. Porque si buscamos esta búsqueda, como ha hecho Clara, la hice cuando me estuve preparando al principio de prepararme y puse postura. Y estos eran los primeros resultados que me aparecían. Busqué posture y me aparecían estos resultados, que como ves, seguimos con ese modelo tradicional ligado a todos estos conceptos. ¿Quiere decir que tenemos que hacer lo que nos salga, tenemos que hacer lo que nos apetezca con la postura y que nada importa? No, hay determinados criterios que como clínicos sí que debemos tener en cuenta en la postura. Por ejemplo, cuando hablamos de altas demandas biomecánicas o restricciones en la ejecución, como pueden tener atletas, ciertos músicos, no sé, cuando estos criterios sí que tienen que ver, nos vemos limitados a eso, sí que puede tener cierta importancia, patrones sensibilizados, posturas antálgicas, sí que deberían tener nuestro interés como clínico. Sobre todo también el comportamiento de los síntomas, modificación de los síntomas que pueden tener. También en el entorno laboral vemos que las modificaciones que se han producido a nivel ergonómico no están teniendo resultado, no han tenido resultado. Y la ergonomía sigue siendo, en muchos casos, la ergonomía tradicional de hace 30, 40 años, sin ninguna, y estamos viendo que no tiene ninguna base. ¿Y esto puede cambiar? No sé. Os presento esto, pasó un poco desapercibido hace 5 años, fue un proyecto de unos arquitectos que se plantearon este paradigma de la oficina, del trabajo en oficina, pues si podría cambiar, y cogieron a un montón de trabajadores, una serie de ergónomos y de arquitectos, metieron en un espacio diáfano, sin ningún mobiliario de oficina, les dieron una serie de tablas, caballetes, como podéis ver, y les dejaron que montaran su espacio de trabajo como quisieran. Y como podéis ver, las ideas eran muy originales y diferían mucho del mobiliario tradicional de oficina. Cogieron estos conceptos y lo llevaron a la práctica construyendo un entorno de trabajo diferente, que fuese diferente a lo que el proyecto se llamó The End of Sitting, el fin de estar sentado. Como podéis ver, es un espacio en el que puede
uno moverse, cambiar mucho de postura, puede cambiar de lugar, se puede reunir, puede realizar diferentes tareas y se aleja mucho de ese paradigma. Entonces, que veáis que las cosas se pueden cambiar, pero a veces esa rigidez que tenemos es difícil de que cambie. Y bien, pues, por último quiero daros dos mensajes. El primero es que, como decía Foucault, el conocimiento no es poder. Muchas veces el poder es el que genera el conocimiento. Entonces, no os fiéis de algo porque os lo hayan dado en la carrera, porque siempre se haya hecho así o porque alguien muy importante te lo haya dicho. Plantearnos cosas y sobre todo plantearnos de dónde viene ese conocimiento. Ya no solo las cosas como tal, pero muchas veces mirando el pasado estamos muy empeñados en, creo que soy el único que he puesto referencias de superactualizadas del siglo XVI. Tenemos que mirar el pasado para comprender algunas cosas. Y mi segundo consejo es que os cuidéis mucho y os lavéis mucho las manos. ¿De acuerdo? Muchas gracias y ha sido un placer y estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Muy bien, Moisés, estamos ya. Muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy divertida, la verdad me lo he pasado muy bien. Creo que es importante darle ese aspecto histórico y representativo de lo que significa la postura, ¿no? Porque realmente la postura, pues no solamente es salud y buenas y malas posturas, que es ese dualismo que nosotros nos hemos montado solos, cuando realmente es muchas cosas más, ¿no? Incluso para cualquier animal. Un animal ve a otro animal y su postura le está diciendo cosas, ¿no? Y realmente nosotros también adoptamos esas posturas de una manera u otra por una actitud y por enfrentarnos al mundo para sugerir cosas, ¿no? Muchas veces simplemente es como queremos enfocar o transmitirnos hacia afuera. Entonces, bueno, me parece muy interesante. Hay pocas preguntas, entonces te voy a tirar yo un poquito. Bueno, has estado hablando de dónde sí es representativa o puede llegar a ser la postura, ¿no? Que es un poco, pues, la reivindicación desde el otro lado. Decir, bueno, ok, pero tampoco pensemos ahora que la postura no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo crees que es importante que el fisioterapeuta bueno, considere la postura, si en una estrategia de modificación de síntomas, y en qué punto deja la postura antálgica en todo ese proceso? Vale, la palabra creo que es relevancia. Es una palabra que deberíamos tener todos tatuado en la nalga y tenerlo bien claro. También me parece una de las cosas más difíciles de nuestra profesión a la hora de evaluar un paciente. ¿Qué tiene relevancia y qué no lo tiene? A mí me sigue X años después, ya son bastantes, de ejercer, me sigue pareciendo de las cosas más complicadas que hay. ¿Cuándo le doy relevancia a una cosa y cuándo no le doy relevancia a una cosa? Y la postura es una cosa más que debo considerar teniendo en cuenta estos criterios que he puesto, cuándo le debo dar relevancia. Hay cosas que se les ha dado, por ejemplo, nombrar la modificación de síntomas. Yo no soy muy fan de darle una importancia desmesurada a la modificación de síntomas. Es una ayuda, pero muchas veces es engañosa. Es un criterio que puede ser bastante engañoso. Se ha puesto muy de moda, sobre todo por algunas corrientes o algunas metodologías, pero puede inducirte en mucho error a mí como clínico, una modificación de síntomas. El hecho de que yo haciendo X cosa inmediatamente o haga que el paciente me puede servir y me puede ser de ayuda, pero debo tener prudencia a la hora de tener en cuenta eso. Entonces, yo creo que es lo fundamental. No sé si te he Sí, sí. contestado.
Modificación de síntomas no es necesariamente relevancia, ¿verdad? No, Para mí no, porque me puede llevar a lugares totalmente equivocados. Porque una modificación de síntomas per se no creo sí, puede haber ahí que factores contextuales tapándolo perfectamente, ¿no? perfectamente. Te puedes poner un gorro de color amarillo y también modificar síntomas, ¿no? Correcto. Es la precaución que hay que tener. Tenemos una pregunta aquí que me parece bastante interesante que dice, ¿no crees que en fisioterapia se invierte mucho en campañas sobre la postura? Y añado yo, teniendo en cuenta que esas campañas suelen ser de la escuela de espalda, que está principalmente centrado en los años 60 y desde ahí no nos hemos movido, pues cuéntanos. Claro, el tema es cómo son esas campañas. Yo estaría encantado de que se invirtiese muchísimo en campañas sobre postura, pero no como las que hay, no de escuela de espalda, no con mensajes que no tienen ninguna fundamentación, sino que quizá vayan encaminados hacia otro paradigma. O sea, yo todo lo que se tenga que invertir en prevención siempre me parecerá poco. Trabajo en un servicio de prevención y, y lo considero, pero sí, obviamente se está gastando, pero mal. No sé si será mucho o poco, sí que tampoco creo que sea excesivo lo que se gasta, pero claro, si los mensajes que estamos dando no son los adecuados, eh, cual, la más mínima cantidad me parecerá excesivo. Por matizar un poco, o por llevarlo al extremo, mejor dicho, ¿crees que las explicaciones estructuralistas que se le dan a veces a la columna y a los procesos dolorosos, crees que son rescatables de algún modo? ¿Crees que el modelo, a lo mejor no el modelo de la hernia, ¿no? Que puede ser más nocébico, sino simplemente dar explicaciones a los pacientes sobre anatomía? ¿Crees que esto tiene cabida y a lo mejor no estamos exagerando lo que el efecto nocebo es capaz de influir sobre los pacientes? ¿Son tan delicados nuestros pacientes? Sí, totalmente. Yo les explico a mis pacientes cosas y yo les explico cómo funciona el disco y cómo le... A todos, no. Obviamente al que le estoy explicando, dando un curso de prevención, no se lo explico, no lo necesita saber. A alguien que acaba de tener una extrusión y que está rabiando que tiene una... Sí considero que es importante explicárselo. Debe saber el proceso en el que está, qué le está ocurriendo, qué historia natural va a tener eso y ahí sí que lo considero que es bastante importante. Entonces, sí, no nos vayamos al extremo tampoco de, no, es que los pacientes lo primero que quieren saber es qué les pasa. Expliquémoselo bien, pero expliquémoselo. No ahora intentemos protegerles como que cualquier mensaje que vayamos a dar que tenga algo meramente estructuralista les va a destruir la vida, ¿no? Tampoco es eso. El paciente debe de saber porque así como hay un componente bio, deben saber la parte bio de lo que les está ocurriendo, creo. Están empezando a surgir un montón de preguntas, pero solamente vamos a poner una más, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, esta que me parece interesante. A ver, como fisio pediátrico que creo que has mencionado que eres, ¿cómo enfocas la postura en el crecimiento y desarrollo infantil? Vale, sí, súper importante. Pues que puede haber gran variabilidad y que no nos debe preocupar. Obviamente, pues hay aspectos que sí que debemos tener en cuenta, pero debemos tener bien claro que hay mucha variabilidad y sobre todo la adaptabilidad que tienen los nanos es increíble. Eh, entonces, quizá estemos dando mensajes nocébicos desde pequeñitos acerca de, respecto, no sé si se refiere realmente al crecimiento como tal o al desarrollo, pero obviamente es una parte más, es algo fisiológico, es algo que está ocurriendo, pero no considero que se le deba dar tanta importancia como muchos abogan de que hay que hacer campañas. A los niños se les pueden hacer campañas de otras muchas cosas, fomentar actividad física,
enseñarles, no sé, otros conceptos de prevención y ergonómicos que no tienen nada que ver con estos aspectos. Porque si ya de pequeño metemos estos criterios, vamos a tener sudores fríos cuando veamos a alguien con una mala postura. Vamos un poquito con retraso, pero es que esta también me parece muy interesante. Esta sí que es la última, ¿vale? Hemos convertido la corrección de la postura en una manera de ejercer una posición de control por parte del fisioterapeuta sobre el paciente. Ya lo he dicho, cuando se les enseñaba a esos militares esta postura, no era con ningún... curiosamente, cuando las tropas prusianas empezaron a adaptar estos modelos, tuvieron bastantes derrotas, porque, claro, tenían que estar manteniendo una postura que obviamente no era nada natural, pero a nivel de disciplina era fantástico coger a un montón de soldados recién salidos y convertirlos en soldados profesionales simplemente enseñándoles 4 cositas de la postura y O sea, tenerlos bajo tu bota. sería como decir que estamos reclutando muy bien así pacientes, pero no les estamos enseñando a combatir en la vida, ¿no? Los estamos reclutando de maravilla, los estamos reclutando y tenemos un gancho perfecto para que nos vayan soltando dinero cada X tiempo porque nos hemos convertido cuando no quiero desviarme mucho del tema, pero cuando aparecieron estos modelos, apareció la figura del posture master, del maestro de postura, que enseñaba a los niños y a los nobles a adoptar posturas adecuadas. Y el tío se dedicaba solo a eso. Quizás nos estemos convirtiendo en esos maestros de la postura. Y es una manera de control, obviamente. Obviamente, si no tiene ninguna base, pues es una manera de tenerlo controlado, como pueden tener los quiroprácticos o como pueden tener otro tipo de profesiones de tener agarrado al paciente. Muy bien, Moisés, pues un placer. Ha molado mucho tu ponencia, la verdad. Bueno. Muchas gracias por tenerte por aquí. Vamos a dar paso ya a Inma, que vamos con un cuarto de hora de retraso. Vale, disculpas. Bueno, un abrazo a todos. Fíjate.